Ya, damas, comenzamos la clase de hoy día entonces. Hoy día estamos a miércoles 5 de mayo y vamos a conversar sobre cómo sigue la planificación de negocios y para eso vamos a dar nosotros aquí la parte conceptual del día. Y eso es lo que preparamos por acá, un apoyo PPT para que conversemos respecto del tema y entonces agreguemos un eslabón a lo que es la planificación de negocios. Vamos a esperar un minutito porque hay muy poco auditorio. Esperemos que se conecten los demás colegas. Mientras tanto, en hora de incidente, ¿tienen algo ustedes que comentar, damas? No por mi parte, profe. ¿Hasta dónde vamos? Está todo claro, entonces. Estamos trabajando. A ver, a ver, a ver, a ver. En honor al tiempo vamos a dar un minuto más nomás. Son 9:43, estamos ya atrasaditos. Así que un minuto más y comenzamos. Mientras tanto, vamos a revisar aquí unos antecedentes. 9:44, comenzamos. Muy bien. Tiempo. Comencemos a conversar. Los demás colegas se nos integran o ven después esta presentación, este video, porque aquí la idea es que sirva de referencia para la próxima preentrega. Entonces, como de costumbre, en una primera lámina, vamos a reproducir aquí lo que significa el plan de clases para ver dónde estamos y cómo sigue esta situación. Entonces, en primer lugar, damas y caballeros, entramos al capítulo siguiente, capítulo 5. Estábamos en el 4, planificación maestra, ¿cierto? Y veníamos de la planificación de medio plazo. Y entonces el capítulo 5, desarrollo del sistema de planificación a corto plazo. Esto es lo que dice el plan de clases. Y aquí están los temas entonces que están integrados en desarrollo plan de clases de corto plazo. Ahora, vamos a hacer aquí 3 preentregas, damas y caballeros, 3. Y por lo tanto, vamos a concentrar entonces el análisis que vamos a hacer hoy día, la entrega conceptual, en el primero de los temas que podríamos hablar, que sería el 5.1. Entonces, ¿de qué se trata? Realizar diagrama de flujo de procedimiento planificación detallada, incluir entidades y relaciones, además de requerimientos funcionales y no funcionales del módulo, tiene exactamente la misma paráfrasis, la misma declaración, la misma intención que las etapas de planificación previa. Y aquí está la fecha de preentrega, que sería entonces el próximo lunes 10 de mayo. ¿Ya? Estamos en el módulo P11 para que todos nos ubiquemos. Ayer tuvimos ahí algún análisis que estuvimos haciendo de cuánto falta, cuántos son los módulos. Y efectivamente confirmé, damas y caballeros, que el P18 es la entrega del prototipo. ¿Ya? Y eso sería a fines de junio para que ustedes vayan ahí calzando ahí los tiempos y vayan trabajando con suficiente antelación. Entonces vamos a desarrollar el punto 5.1, que es esto, es el módulo P11, y otra cosa que a ustedes les interesa también, aquí ya vamos a ir subiendo la intensidad, mire, esto pesa 5% de la nota final. Bien, la preentrega de la próxima semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Apoyémonos con la que sigue. Para poder conceptualizar entonces y trabajar este capítulo 5, lo que vamos a hacer, vamos a reflexionar respecto del modelo jerárquico para que nos ubiquemos siempre dónde estamos trabajando, cuál es la perspectiva, cómo se conecta con el resto de las etapas de planificación y cómo esto se conecta entonces dentro del plan que finalmente, recuerden, apunta al gran plan estratégico del negocio. Para eso tenemos este detalle de contenidos que vamos a revisar. Primero, vamos a reflexionar un poco cuáles son las características de un sistema de planificación de corto plazo, que es el que queremos desarrollar aquí en el capítulo 5.
vamos a ver una serie de conceptos asociados al corto plazo, a la planificación de corto plazo. Vamos a ubicarlo, esta jerarquía de planificación es para ubicarse desde dónde venimos y hacia dónde sigue la planificación del negocio. Bien, en qué escala, en qué escalón estamos en este minuto. Y ahí exactamente, estos dos tienen que ver exactamente lo mismo para ver cómo conecta largo, mediano y corto plazo. Bien. Vamos a reflexionar entonces después cómo se refiere a planificación detallada. Entonces, planificación detallada claramente es de corto plazo, por lo tanto tiene que cumplir con las características que tiene el plan de corto plazo. Pero particularmente, ¿qué es lo que tiene que contener la planificación detallada? Eso es lo que vamos a revisar en esta sección, que es la más contundente de todas. Aquí vamos a hacer el hincapié para poder hacer una reflexión y por orientar de lo que tiene que contener entonces este capítulo 5.1 y lo que es la preentrega de la próxima semana. Ahí tienen que hacer nota ustedes para tomar los antecedentes críticos y claves que tienen que ir en el plan detallado. Vamos a revisar después un flujograma del PDP, plan detallado de producción. Recuerden que están todas estas metodologías más bien conceptualizadas para la manufactura y por eso se habla de PDP, PMP, PAP. Al final un resumen para ver cómo conceptualizamos y vamos a hacer algunas reflexiones respecto a las próximas entregas, pero en particular la entrega de la próxima semana, cuál es el contenido, cuál es la estructura, cómo lo elaboramos. Hasta ese minuto como introducción, ¿alguien tiene alguna consulta? Asumo que no. Gracias. Un punto para Puerto Montt. Ya todos saben a quién me estoy refiriendo. Ya, vamos allá. Entonces, vamos a hablar de esto. Planificación de corto plazo. Damas y caballeros, de nuevo insisto, nunca olvidar, pero no olviden nunca, cuando hacen algo para que tenga sentido eso que están haciendo, nunca olviden que todo esto es un eslabón, pero que apunta acá arriba, que es la gran estrategia de largo plazo del negocio, donde está la planificación estratégica. Y por eso es que aquí se hizo con mucho detalle, con mucha dedicación y con mucho cuidado ingenieril. Hicimos entrada aquí de datos que venían de afuera, que es los datos del histórico de cada uno de los negocios. Con mucho cuidado dijimos que lo validamos para generar aquí un plan de largo plazo, que eran los pronósticos de cada uno de los negocios. Y eso le da tarea a la etapa siguiente, planificación agregada, resumen, planificación, grandes categorías de productos del negocio pensando en manufactura. Ahí tienen que hacer ustedes el símil cuando ustedes tienen servicio, grandes categorías de horas diferentes que ustedes tienen. Bien. Después de esa misma planificación, esta es una tarea ahora para la etapa siguiente, que es la planificación maestra. Tomo el plan agregado, que son las grandes categorías de cada uno, y digo, es que como tengo yogur, voy a suponer, yogur de fruta con sabores naturales, artificiales, qué sé yo, cada uno de esos son productos distintos, cada uno de esos se procesa entonces desde el punto de planificación en centros de trabajo distintos, centro de trabajo 1, 2, 3, 4, todos los que tenga, pensando en la manufactura. Abrimos la caja. Esa es la tarea para el plan maestro. Entonces, ¿el plan maestro qué dijo? Para producir eso necesito tiempo HH y tengo que generar cierto inventario. Bien, mano de obra, inventario, para poder dar curso a eso. Nos falta decir, sí, pero si yo entro al negocio, ¿qué están haciendo ahí en el interior del negocio? Todos están haciendo su trabajo, su pega, así como el organigrama que ustedes definieron. Entonces, ese es el corto plazo que está acá abajo. Pero fíjense, tiene que estar absolutamente conectado todo para arriba. Ninguna etapa separada, porque si no, no tiene sentido. Si empezamos a hacer cajones ahí, una lógica que no apunta para ningún lado, no es posible, porque por eso nunca perder de vista la planificación jerárquica, porque en ese momento, entonces, cada cosa que se hace en cada una de estas instancias está ayudando a cumplir el plan estratégico, que es el plan de crecimiento, de desarrollo, de potencial que tiene el negocio. ¿Estamos todos claros? Estamos claros. Ahí tiene una reflexión, no voy a volver con ese tema porque tenemos, esto ya lo hemos dicho varias veces, que en cada uno entonces los énfasis son distintos, pero todos apuntan en el mismo sentido, que el negocio vaya sobre un horizonte que es desconocido, sin embargo, que se tomen las mejores decisiones asignando los recursos en forma eficiente. Es decir, una base económica. La ingeniería entonces aquí toma el concepto económico, y cuando dijimos que íbamos a hacer las HH, entonces ustedes van y dicen ahí, sí, vamos a asignar, pero vamos a asignar un sistema de optimización. ¿Se fijan ahí? Pusieron el concepto de el mínimo de recursos necesarios para poder dar cumplimiento a un plan. ¿El plan es cualquiera? No, ya venía de antes. Antes venía una tarea.
Por eso cada una de las perspectivas tiene que tener una entrada que sea validada y con esa entrada trabajamos en lo que nos están pidiendo. Ahora nos pidieron, fíjense, vamos a ir orientando, nos están pidiendo para el día lunes un flujograma, un diagrama lógico que permita determinar el plan detallado. Cuando hacemos ese diagrama lógico, entonces la etapa siguiente es que ustedes dicen, sí, pero es que ahora yo tengo que hacer en el módulo. Pero es que tiene que ser exactamente lo mismo, lo que diga ahí. Ese le da el camino y entonces de esa manera armamos el prototipo, que por supuesto, como es integrado, va a estar integrado en esa planilla Excel que ustedes están trabajando ahí, integrado una etapa con otra. Bien, le damos una entrada al plan de largo plazo y se mueven todos los demás escenarios. Bien, y se modelan en diferentes sentidos. Ahí tiene sentido también hacer conceptos como lo que hemos dicho históricamente. Análisis y sensibilidad. Alguien le pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si el pronóstico no se está cumpliendo? Hubo una pandemia que nadie se imaginaba. Entonces, ¿cómo reacciona el negocio? Si los recursos están asignados de forma eficiente, el negocio va a reaccionar en la mejor forma posible. Escenarios que no conocía, pero está asignando los recursos de la forma más optimal posible, porque los criterios están así establecidos en cada uno de los módulos. Como resumen, tenemos entonces que apuntar a un plan estratégico y aquí está qué sentido tiene esto, elaboración del mapa ambiental, evaluación de fortaleza, limitación de la empresa, eso ya lo tenemos claro y tenemos claro el camino que vamos a seguir en los X años, supongamos que sean 10 años, ya sé lo que voy a vender en los 10 años, pero fíjense, unidades monetarias. ¿Qué? Sé que es de mi negocio, pero son unidades monetarias. Y ahí cuando bajamos, sí, pero son yogur. Aquí hablamos de yogur. Yogur de diferentes categorías. Esto, al plan táctico, que es donde está la planificación agregada, y maestra, que una desagrega a la otra. Y cuando llegamos acá abajo, entonces hay que decir ahora, oye, repartimos la pega hoy del día a día. Hoy, ¿qué hacemos en el negocio? Y fíjese, ¿qué hacemos en el negocio? ¿Qué tenemos? Tenemos el Departamento de Recursos Humanos que está preocupado del mantenimiento de recursos humanos. Fíjense, acuérdense los diagramas, el capítulo 3 de formalización conceptual del modelo. Ahí pusimos varias cosas. Los estamentos internos estaban haciendo unas tareas ahí, esas se están cumpliendo. Entonces, en el día de hoy, esos están trabajando a lo mejor para hacer capacitación a la gente para que sea más productiva. El de venta está preocupado de que las ventas se cumplan, pero él tiene a lo mejor una venta por semana. Sí, pero fíjese, aquí tengo venta por semana, incluso por día, pero allá tengo venta para los años, para los próximos 10 años. Y si se cumple esto, se cumple eso y se cumple lo de allá. Ese es el concepto de planificación jerárquica que hemos seguido y que nos permite integrar entonces y el negocio tomar las mejores decisiones en cada una de las perspectivas en donde estamos desarrollando el negocio. Esto que está aquí ya lo hemos visto antes, pero para que la idea es que de nuevo tengamos el modelo mental. Conexión de una con otra. La planificación estratégica es la tarea para la planificación táctica. Aquí bajamos el medio plazo. La planificación táctica, la tarea para lo que vamos a hacer en el día a día del negocio. Planificación operativa. Si alguien tiene un restaurante, así como hay algunos de los grupos acá, bueno, en el día a día tiene que tener ahí todos los insumos que vamos a hacer para preparar todos los alimentos del día de hoy, tienen que estar todos ahí. ¿Se fijan? No, que hay que salir a comprar ahora. Imagínate que pase eso, no vamos a llegar con el almuerzo. Eso no tiene que ocurrir, porque tiene un plan que tomó la decisión antes de. Probablemente ahí a lo mejor se hace una asignación semana por semana. Y por eso entonces que los planes detallados en general se hacen día a día, pero cumplimientos semanales para que uno cumpla los grandes bloques. A lo mejor algunas cosas, si vuelvo al tema del restaurante, a lo mejor algunas cosas se compran todos los días. Pero qué sé yo, los aderezos, por ejemplo, eso no se compran todos los días, porque a lo mejor se compran para el mes. ¿Se fijan ustedes? Muy bien. Ese tipo de decisiones son las que toman acá. Y aquí en esta etapa vamos a trabajar ahora. Esta caja la vamos a abrir ahora a continuación. Esto también ya lo habíamos revisado y es una especie de resumen. Volvamos a revisar este resumen que hemos visto varias veces. La planificación de largo plazo es para planificar la capacidad del negocio. Vamos a vender tantas unidades que significan tanta plata año por año. Bien, pero recuerden, la planificación agregada, dijimos, sí, pero hay que bajarlo a unidades mensuales. Ok, entonces, tantas unidades mensuales, un plazo entre 6 y 18 meses, dijimos aquí. ¿Digan? Esto está conectado para dar cumplimiento al plan de venta de los próximos 10 años, si que el negocio fuera ese es un largo plazo. Y entonces, fíjense las tareas, planificación agregada, utilización de la instalación. ¿Tenemos capacidad para producir todos los yogur que nosotros decimos de cada tipo? ¿Tenemos los ingredientes para cada uno de esos? Si es muy rebuscado, a lo mejor no podemos comprometer algo que no tengamos la disponibilidad de recursos. Necesidad de personal, las HH que las generamos. ¿Se fija? Por eso generamos HH. Y
Subcontratación, bueno, ahí depende de la estrategia de planificación del negocio. Dijimos, oye, sí, pero es que el negocio puede ser estacional. Bueno, si es estacional, a ver, otro negocio estacional. Venta de los ricos, helado. Seguramente ahí, esos negocios, en la parte estival, seguramente partirá por ahí por noviembre a marzo, es un escenario y de ahí para allá es otro escenario. Bien, y el negocio eso ya lo sabe. Y seguramente en esos casos, dame caballero, cuando ocurre eso, a lo mejor no es suficientemente sólido hacer proyecciones anuales, sino que más bien a lo mejor trimestrales. Dividimos el año en 4 trimestres, trimestre 1, 2, 3, 4, y ahí fíjense. Entonces hay estrategias distintas, porque tenemos que hacer algo. ¿Qué va a pasar en el trimestre 3, el más complicado? El 3, ese que parte en junio, julio, agosto. ¿Qué hacemos ahí? O julio, agosto, septiembre. Julio, agosto, ¿qué hacemos ahí? Ah, pero septiembre ahí empieza. Ahora, también depende de dónde estemos, ¿eh? Porque si estamos en Punta Arenas, fíjese, el escenario tiene que ser acorde al negocio que tenemos bajo manga. ¿Se fijan? Entonces, por eso no hay pautas tan globales. Plan maestro, ya lo dijimos, aquí es el movimiento de stock fundamentalmente. Y ustedes pusieron ahí varios modelos para establecer, primero, la estrategia de producción, estrategia productiva. ¿Cómo lo van a hacer? Van a trabajar cada pedido y ese los despachan. Hay unos negocios acá que tienen ese formato. Mueven el negocio porque les llega una orden y trabajan respecto de esa orden. Eso es contrapedido. Contra stock, vamos a crear un stock y paramos. O lote a lote, un lote económico, etcétera. Todo lo que ustedes conocen ahí es válido. Entonces, fíjense, ¿por qué tenemos todas esas opciones? Porque hay que ver cuál de esas es la que mejor acomoda a cada uno de los negocios. Todas son válidas, sí, todas son válidas. Pero depende de la naturaleza del negocio, cuál es la que mejor implementa y cuál es la que mejor asigna los recursos en forma eficiente. Ahora bajamos de ahí y por lo tanto, fíjense, primera conclusión, anotado. Entonces, como nos pidieron un flujograma para generar el plan detallado, la entrada tiene que ser el PMP aprobado, o PM nomás, si es que es de servicio. PM aprobado, entramos aquí con el PM aprobado. Esa es la tarea acá para corto plazo. ¿Y aquí qué vamos a tener que hacer? Ya definimos antes los centros de trabajo, entonces ahora asignar los recursos por cada centro de trabajo. Y aquí hay que tener otra cosa. Aquí tenemos, fíjense ustedes de antemano, al mirar el negocio hoy día. ¿Qué hay ahí? Hay órdenes de entrega, órdenes de pedido. Por lo tanto, ahí tenemos otro puntito. Entra plan maestro aprobado, órdenes de pedido. Esa sería, listo. Y con eso se mueve el negocio. Con esas dos grandes entradas. Y ahora tenemos que definir qué cosas tenemos que definir. Oye, tenemos, qué sé yo, 1000 pedidos. Ah, pero un momentito, hay que ordenarlo, organicemos. ¿De qué son? Incluso algunos decir, oye, pero algunos, ¿cómo los vamos a tratar? Una opción podría ser por orden de llegada. Otra opción podría ser, oye, es que me salga más caro, a lo mejor lo hago antes, si es que el mercado lo permite. A eso se llama, damas y caballeros, secuenciación. Entonces el plan detallado aquí tiene ya 3 entradas. Resumen. Plan maestro aprobado, órdenes de trabajo y el plan detallado en esa caja negra que se llama plan detallado en el módulo que corresponda, va a tener que hacer entonces ahí una de las tareas es secuenciación y vamos a tener que buscar entonces metodologías de secuenciación como primer tema. Hasta ese minuto, micrófono para el público. ¿Qué opina el público? ¿Se entiende dónde estamos trabajando? Ahora no vi nada, no vi feedback. No hay feedback. Sí hay feedback. Ya, perfecto. Seguimos. Cuando tengan cualquier duda, lo conversamos. Ustedes me dicen y lo conversamos. Aquí tenemos ahora esta lámina que nos puede ayudar de alguna manera, visualizar la conexión de una etapa con otra. Esto es exactamente lo que ocurre. Fíjense ustedes, de acá venimos, largo plazo. Todo esto que está aquí, este cajón que está aquí, y hasta acá, todo esto sería el largo plazo del negocio. Pero todo esto siempre se circunscribe a la elaboración de los pronósticos de venta más probables para el negocio. Por eso dice ahí, planificación de las ventas operacionales. Aquí es, ¿cuánto es lo que pensamos vender en unidades monetarias? Entonces vamos a tener que ver cómo trabajamos esa demanda para que nos dé certeza que lo que vamos a usar como entrada para los módulos que siguen tenga consistencia, tenga solvencia y tenga fundamentos teóricos. Una vez que tenemos la consolidación de esos pronósticos, entonces generamos una planificación de largo plazo. Vamos a producir tantas, vamos a vender tantas
miles de pesos en las especies que son propias de mi negocio. Muy bien, cuando tenemos eso consolidado, aquí viene la conexión al plan. Aquí el plan, el que conecta primero es el plan agregado, plan maestro, y después viene acá abajo, este sería el corto plazo. ¿Bien? Una eslabón es el que pasa a la etapa siguiente y que conecta uno con otro. En este escenario aquí, planificación de largo plazo está conectada con lo que es gestión de demanda. Aquí habría que ponerle aquí planificación agregada. Si fuera de una empresa productiva, aquí tenemos el PAP. Aquí tenemos el MPS, como dice ahí arriba, o el PMP, Plan Maestro de Producción. Y ahora trabajamos acá, en el plan detallado, donde tiene dos grandes instancias. ¿Cómo asignamos los recursos para dar cabida al día a día en una planificación que normalmente se hace semana por semana? ¿Cómo damos curso al requerimiento del cliente que se hace presente en esta etapa acá? Se hace presente como una orden de compra, una orden de trabajo. ¿Y cómo los atendemos a todos sin que ninguno se nos quede desatendido? Es decir, secuenciación. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Y seguramente aquí, muy relevante en el día a día, es ver cómo vamos a gestionar en forma optimal los inventarios. Ese es un tremendo tema en la empresa y dado eso, ese tema de lo que es la gestión de inventario lo vamos a tomar como un tema separado. Por ahora solamente vamos a hablar en esta instancia y lo que hay que entregar el lunes es cómo vamos a realizar el flujo lógico para establecer el plan detallado del negocio. El tema de la gestión de inventario lo vamos a dejar como tema separado en el próximo capítulo. ¿Bien? Eso ya lo hemos visto y de nuevo es para no perder el IBAN de la jerarquía de la planificación. Esta lámina que está aquí puede ser un buen resumen de todo lo que hemos dicho, pero es de alguna manera eh, recalcando exactamente lo mismo. Lo que hay ahí, aquí tenemos la gran variable que hay para la planificación, que es este eje. El eje de las abscisas sería el eje del tiempo. Nuestro negocio, entonces, este barco que está aquí, pretende navegar una cosa como esta. Esto que está aquí es la probable venta pensando que nosotros estamos planificando el negocio aquí, aquí. Entonces, este es el escenario probable que pudiera enfrentar el negocio. Y entonces, el resumen de lo que pasa aquí es que estamos hablando de que en esa etapa nos interesa una planificación global. Recuerden, cuando tengan que hacer un pronóstico, vuelvo a repetir, cada vez que tengan que hacer un pronóstico, el gran tema es cómo conseguimos los datos. Hoy día está un poco mejor con toda la parte informática, hay algo más. Si uno quiere hacer un negocio, por ejemplo, de un negocio de exportaciones, un producto exportable, por ejemplo, van a tener que tener mucha solidez porque en general esos negocios son de gran envergadura, son varios millones de dólares. La celulosa, por ejemplo, que lo he puesto antes como negocio. Si fuera ese el caso, vamos a planificar aquí un plan estratégico para la celulosa, que seguramente eso existe, absolutamente. Cada uno de los grandes bloques que trabajan en ese seguramente lo tienen absolutamente consolidado. Y fíjense en el fondo que el plan estratégico parte ahí y después los otros planes son como móviles, se va controlando a través del tiempo cómo lo vamos cumpliendo. Ahí fácilmente uno puede necesitar información de los 30 años pasados para poder entender muy bien el negocio y poder establecer entonces un plan de inversiones que es de muy largo, es de muy largo alcance, son grandes cantidades de millones. Entonces, ¿de qué se trata esto entonces como resumen? La planificación global es de largo plazo, es de nivel agregado, en este caso sería celulosa, pero fíjese, aunque fuera ese el caso, celulosa, uno dice, pero celulosa uno solo, no, no, la celulosa tiene varios tipos de celulosa, porque la celulosa es la materia prima para fabricar papel. Entonces puede ser una que no tiene blanqueo, cruda, una que es semi blanca, que también tiene su mercado, y una blanca y una extra, mire, tiene 4 tipos. Planificación agregada, cruda, semiblanca, blanca, extra blanca. 4 tipos. Ahí está la planificación agregada, ¿se fijan? Recursos, cuello botella. Ya, ¿y cuál puede ser el problema? Supongamos que venga una detonación después de la pandemia, viene y ese mercado se va muy hacia arriba. Entonces, ¿cómo le apuntamos a un tamaño de planta? Porque son tremendas plantas. Una planta típica de celulosa hoy día se debe proyectar sobre unas 500.000 toneladas por año. Esos son más de 1.000 toneladas por día, 345 días por año, más o menos 1.500 toneladas diarias. 1.500 toneladas diarias, imagínense.
Estamos hablando de una cantidad, y ahora, y eso vale 500 millones de dólares por lo bajo. Cuando se trabaja ahí, estas etapas de planificación son críticas, damas y caballeros. Y por lo tanto, todos los negocios tienen ahí un tremendo equipo que hace esta planificación. Pero recuerden, tenemos una persona que es el gerente general, que su pega es generar, gestionar y administrar el plan estratégico del negocio de largo plazo, que eventualmente puede ser el único que lo conoce en detalle, el plan. Pero las tareas que vienen hacia abajo están alineadas con ese plan. Digo eso para que recuerden, hay que borrar eso. No lo hagamos que esté calculando ese personaje porque ese está llevando, no es que le tengamos buena ni mala, da lo mismo. Él tiene una función que es crítica en el negocio, entonces por eso no lo tenemos que usar en otras funciones más que, por supuesto, involucrarlo porque cuando hacemos un plan tiene que estar colgando de lo que sigue para arriba y por eso tiene que estar ahí, para dar el vamos y para dar la aprobación. ¿Bien? Muy bien, esto es muy global en largo plazo. Y en la medida que bajamos, entonces nosotros tenemos que ser cada vez más precisos. Planificación, esto sería igual estratégico, esto sería táctico y esto sería operativo. Tasa de producción, mediano plazo, los recursos cuya botella por periodo, hoja de ruta. Aquí esto es el plan agregado. Que ustedes dijeron ahí, vamos a buscar alguna estrategia productiva que puede ser casa, nivelación, mixta, optimización, también se llama, ¿no? Optimización. ¿Cómo vamos a seguir la demanda en plazos más acotados? Medio plazo del negocio. Y la planificación detallada, una hoja ruta, pero tiene que ser absolutamente precisa. Aquí no nos podemos equivocar, porque hoy día tienen que salir aquí una cierta cantidad de productos hacia afuera. Supóngase que este negocio sea una panadería. La panadería tiene que tener los kilos que es la demanda que probablemente conoce históricamente. Eso tiene que estar. No dice, oye, faltó la harina. No, pues eso está fuera de la planificación, ¿se fijan? Pero fíjense en el plazo aquí. Aquí, súper extenso, después lo vamos agotando, y este es el hoy. En general, los planes detallados, damas y caballeros, no son más allá de una semana, no es más que eso. Tiene que ser así, sumamente preciso y llevar el día a día que nosotros tengamos ahí la asignación de recursos, que normalmente son mano de obra, productos finales, pero también, ojo, que en algunos negocios más grandes hay productos en proceso, hay productos intermedios. Bien. ¿Estamos? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Vamos a entrar entonces, ahora de lleno, ya con toda esa introducción, solo el plan detallado. Ahora vamos a hablar solo del plan detallado. Y vamos a ver los elementos que tiene que contener para poder elaborar entonces el flujograma ese que hay que entregar el lunes. Y lo mismo que siempre. Entonces, tenemos el capítulo número 5, 5.1, introducción. Ahí generamos toda la parte conceptual de lo que significa planificación de corto plazo, todo lo que ustedes estimen conveniente. Si quieren un 5.1, 5.2, 5.3, pueden poner todo eso, la parte conceptual. Conceptos que estén aquí, válidos para el informe. Y terminamos este P11 con el flujograma. Sí, es correcto también lo que ustedes hacen, de repente explican el flujo y después lo llevan a la acción. Pero el flujograma, parto en un lado, en este caso tengo que partir en un lado como la gran entrada, plan maestro aprobado, y en el otro lado tiene que estar el plan detallado con todos los pasos intermedios. Dice, entidades y relaciones. ¿Quién hace qué cosa y de qué manera? Una entidad que tiene un módulo, entonces esa entidad con ese módulo genera cálculos y esa entidad valida esos cálculos. Eso es lo que tiene que mostrar el flujograma y en la forma más simple posible. Entonces, tomemos nota aquí. Esto pensando tanto en la parte conceptual como en el flujograma. ¿Qué ingresa acá? Ingresa, habría que agregarle, ingresan los órdenes de trabajo, órdenes de producción, llámelo como quieran. Orden de trabajo podría ser, para que tengamos estándar. OT, ingresan las OT. ¿Y qué más ingresa? El plan maestro aprobado. Listo. Con esos dos elementos trabajamos todo el plan detallado. ¿Qué se evalúa aquí? Fundamentalmente cómo asignamos los recursos y cómo damos cabida a esas órdenes de pedido. Fecha de órdenes de pedido. Hay que ver, sí, pero a ver, vamos a fabricar yogur, por ejemplo. Sí, pero ¿cuánto me demora en hacer un yogur? Supongamos que un yogur se demore más de un día. Ah, entonces tengo que la producción de lo que voy a entregar el lunes tiene que estar lista la semana anterior. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a dar las órdenes? ¿Cómo las ordenamos? Valga la redundancia. ¿Cómo ordenamos las órdenes de pedido? O las órdenes de trabajo. Puede ser por fecha, las más antiguas primero. Esa es una forma. Otra vez puede ser, no, pero es que hay unas que me salen más caro, me sale más largo. Hago esas primero.
si es que me lo permite el mercado. A eso se llama, damas y caballeros, secuenciación. Fecha de asignación de orden del servicio, tiempo de procesamiento. Es decir, generamos como gran tema aquí secuenciación. Tiene que estar ahí un cajoncito que diga secuenciación y lo vamos a cargar con cuáles son los modelos de secuenciación que pueden ser los que yo hago plantear, pero podrían haber otros. PDP, conceptos de la PDP. Dice que corresponde a la cuarta etapa de planificación de la producción. Puede ser, ¿no es cierto? La primera fue los pronósticos, el plan agregado, el plan maestro, y ahora estamos en el plan detallado. ¿En qué consiste? Definir cantidades y en qué momento se debe disponer los componentes, los elementos que conforman ese producto. ¿Cuándo tienen que estar los ingredientes acá? Ni antes ni después. La PDP requiere definirse ahí los requerimientos para producir los distintos productos del negocio en cada uno. Los distintos productos son distintas formas de procesamiento, son lo que llamamos desde el punto de vista de planificación, centro de trabajo. Es un centro de trabajo. Produce un determinado producto que necesita determinado consumo y determinado procesamiento. El yogur tipo 1 es distinto al tipo 2 porque necesita diferentes tipos de ingredientes. Entonces son dos centros de trabajo distintos. ¿Bien? Y como gran tema de esta lámina, el PDP requiere dar cumplimiento estricto, por supuesto, al PMP. Faltó aquí sí poner algo, PMP aprobado, para que tengamos una conexión que ese está apuntando. ¿Por qué el PMP aprobado? Porque ese está conectado con el PA aprobado y con la planificación estratégica aprobada. Segunda reflexión. En esta etapa de planificación, debemos dar cumplimiento estricto al PMP, de nuevo, aprobado. Si en esta falta ahora, supongamos que tenemos alguna dificultad para dar cumplimiento aquí, hay que de inmediato entonces tendremos que ajustar el PMP de nuevo. Eso también es posible. ¿Ya? El PMP aprobado y resulta que dio una tarea para acá que no la podemos hacer, entonces hay que hacerle ajuste al plan. Todo tiene que estar siempre convergente. Bien, a lo mejor como solamente nosotros asignamos números aquí y el negocio es de ustedes, probablemente no se lo dé, pero la realidad podría pasar que un plan detallado detecte que el plan maestro tiene ciertos elementos ahí que no se pueden dar cumplimiento. Bien, a lo mejor se cargó mucho a un tipo de, pensando en los yogur, en un tipo de yogur para los cuales los ingredientes tienen ciertos retrasos en la entrega que no es posible. Entonces hay que ajustar hacia atrás. Eso también se da en la realidad. Aquí es probable que no se dé porque nosotros estamos trabajando con datos supuestos. Bien. Y la segunda reflexión, la ejecución del PTP, el resultado de la producción es ahora se obtiene lo que es el plan de requerimientos materiales, que son todo el listado de materiales necesarios para hacer la producción. Pero esto, como es un tremendo tema, lo vamos a tratar por separado. Aquí solamente lo vamos a mencionar. Esto da origen a plan de requerimientos materiales o insumos necesarios para la realización del producto, como dicen las normas ISO. Y entonces, como etapa siguiente, para concentrarse, el anterior fue el plan maestro y la etapa siguiente, entonces, el plan de requerimientos materiales. Bien. La ejecución y control, tercera idea respecto al PDP. La ejecución y control del plan de materiales requiere una serie de definiciones, una serie de temas. Primero, hay que planificar la producción para cada uno de los centros de trabajo, pero eso no se hace hoy día, hoy día estamos trabajando más en un plan que ya viene de antes, en donde se establezcan formas específicas, y aquí tenemos el primer concepto, recuerden, secuenciación. Elemento para el flujograma del plan detallado. Segundo punto, primero entonces la secuenciación. Segundo punto, las acciones de compra, es decir, la parte abastecimiento de insumos y materias primas. ¿Bien? Más bien podríamos decir ahí, abastecimiento de recursos necesarios para la producción, por ahora, como gran caja. Y finalmente, siempre, en alguna parte por ahí siempre pongámosle ahí un signo de definición, que vayamos checando que tenemos capacidad productiva. Resumen, PDP. Necesitamos asignar. Las entradas fueron, de nuevo, hacia atrás. Orden de trabajo, plan maestro. Bien. Salida, secuenciación,
el abastecimiento de insumos, productos, materiales más bien. Y tercero, chequear la capacidad productiva. Ah, desde aquí, también una cosa importante, hagan énfasis de repente cuando están en los servicios, hagan énfasis que si bien es cierto se tratan de metodologías de manufactura, ustedes hagan siempre un símil, pónganlo ahí explícitamente en su declaración. En algunas de las partes ahí, diciendo esto, dice la teoría, sin embargo, dado que se trata de manufactura, en el caso particular de nuestro negocio que es de servicio, aplica de esta manera. Digan eso explícitamente. Después el PDV, por supuesto, tiene que ser propio de cada uno de los rubros. Ahí ustedes le ponen el componente propio y particular. Siempre aterricen estos conceptos globales. Eso es lo que les digo yo a veces en la revisión, que está bien todas las generalidades que ponen, ustedes ponen la referencia, está muy bien, pero aterricen siempre a su negocio, aplíquenlo de acuerdo con lo que ustedes vean. Como ustedes ven que se aplica, pongan ahí una frase. Después la arreglamos si es que tenga alguna debilidad, pero aterrícelo al negocio particular de cada uno. Nunca pierdan de vista esto y por eso ahí está destacado que venimos de un enfoque jerárquico. Siempre tenemos un antes y un después de la planificación. Para esto, recuerdo, repito, el antes es el plan maestro de producción y el después es la gestión de materiales. Dicho enfoque facilita la coordinación, dice aquí, en el desarrollo de las distintas etapas y la consecución de los niveles. Claro, nosotros asumimos, si se cumple el plan detallado, se cumple el plan maestro, se cumple el plan agregado y se cumple el plan estratégico. Ahí reitero siempre lo mismo. Lleven la generalidad, llévenlo al caso particular y en forma muy especial cuando sea de servicio, hagan ahí un símil de cómo aplican estas teorías y estas metodologías al caso particular de su negocio. Em, Esto siempre es así, ¿eh? Una empresa que en general, una empresa de servicio, es más simple en la planificación porque en general eh, usa menos recursos. En otro caso, imagínese usted, yogur, una serie de insumos que necesitan ahí para finalmente generar el producto, para hacer un ejemplo. Pero un gimnasio, por ejemplo, como un negocio que tenemos ahí, tenemos la infraestructura y casi todo es como intangible. Tenemos horas de especialistas, tenemos maquinaria y es todo. ¿Se fijan? No hay grandes movimientos de insumos, no hay grandes stocks. Bien. Y en ese sentido es que se plantea que una empresa manufacturera en general es un poco más complejo la planificación de negocios que una empresa de servicio. Cualquiera sea el caso, dice una empresa a la cual realizamos planificación, debemos considerar siempre aproximación jerárquica, diciendo que es condición necesaria, pero no suficiente, para establecer la integración vertical. En alguna parte pongan ahí una frase que estamos en una etapa jerárquica y que tiene este antes y después. Ya, como resumen final. Entonces, aunque ya lo hemos dicho, pero aquí vamos a hacer entonces finalmente lo que es el requerimiento de salida de una planificación detallada. Entonces, tema número 1, ahora abrimos la caja de planificación detallada. La entrada ya la dijimos, orden de trabajo, plan maestro, ya. La planificación detallada tiene que incluir, 1, secuenciación, que corresponde a definir el orden en el que serán atendidos los pedidos, ¿se fijan? Y los pedidos los tenemos, claro, si entraron ahí en el flujograma al principio. Segundo, eso se debe hacer de manera que nosotros hagamos cumplimiento estricto de la fecha de entregas comprometida, aplicando siempre los criterios de asignación óptima de los recursos. Y otro tema más, hay un segundo tema, secuenciación y calendarización, dos bloques de salida de la planificación detallada. Bien. Y aquí abajo hay una sugerencia que son los típicos, metodologías típicas de secuenciación. Pueden haber otras, ¿eh? Pero estas son tres de las que son tradicionales. Y asigna entonces la atención de pedido con estos tres criterios. Criterio número 1, 4.1. Las operaciones más largas primero, es una forma. Claro que hay que poner ahí el subject to, sujeto a, que no desatendamos pedido. Bien. Que la planificación tiene que ser de tal manera, calzar de tal manera que no desatendamos el cliente. La otra es
El que sea más rápido, el que sea menos procesamiento, menor fecha de entrega, eso primero. Bien. También ese el criterio ahí es minimizar los posibles retrasos. Entonces, el que me retrasa menos, eso lo hago de inmediato. Y tercero, podría ser el que necesita menos maquinaria, menos infraestructura, las operaciones más cortas. Estas son tres de los tipos de secuenciación característicos y tradicionales de la ingeniería de gestión de negocio, que podrían ustedes ahí incluso establecerla en su redacción y acá decir que acá como en el cajón en el que va a ir en el programa, poner métodos de secuenciación. 1, 2, 3, que pueden ser eso o pueden ser otro que ustedes puedan investigar. ¿Estamos claros? Resumen final. Entramos a como tenemos que tener el sistema jerárquico, entramos con, siempre cuando viene, la primera orden es del que tiene a cargo el negocio, el gerente general, ese solicita generar el plan detallado de producción, PDP, solicita PDP. Y entonces toma la tarea a alguien como esa instrucción y ese entonces comienza el proceso. Y el proceso comenzaría con dos entradas. Ese va a decir órdenes de trabajo, entrada 1, y segunda entrada, plan maestro, aprobado. PMP aprobado o PM aprobado nomás, si es que es de servicio. Y ahora pasamos a la etapa de plan detallado. Plan detallado tiene que hacer tres cosas. 1, secuenciación. 2, calendarización. Y 3, chequear capacidad productiva. ¿Se entendió? El resto es todo lo que ustedes le agregan ahí como detalle, un chequeo final de la autoridad máxima de nuevo, para que entonces cuando tengamos el plan detallado que ya está validado y cumple con esos requisitos, entonces decirle, señor, aquí, esto, ¿se aprueba? ¿Sí o no? Si es sí, PDP aprobado y fin, y si es no, ajuste y volvemos al proceso. Se vuelve al proceso, se vuelve al chequeo. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene consultas? Si es no, entonces esto es entonces la esencia de lo que hay que presentar la próxima semana. Aquí traje un par de ejercicios, pero, tiene siempre el tema este que no se ve mucho. Aquí, fíjense ustedes que hay una cosa así, esto es como un ejercicio de los anteriores. Observen, hay un área y su módulo. Área y módulo. Fíjense, área de operaciones, módulo de operaciones. Aquí incluso yo les recomiendo, pongan la función que ustedes digan. Entidad de relación, la entidad jefe de operaciones. Perfecto, ok. Y él, entonces el que toma, el que discrimina, toma las decisiones, valida. Los cálculos, no lo hace él, se apoya en un módulo. Aquí están los cálculos. ¿Bien? Aquí este caballero dice que alguien le dio esta tarea, yo ahí le recomiendo el GG, gerente general, solicita plan detallado y entonces que venga acá. Perfecto. Y este caballero hace, ¿qué cosa hace? Dice que primero fue a buscar el plan maestro, PMP. Y aquí, ¿qué hay? Tiene que decir que necesita las órdenes de trabajo y después que establece, fíjense ustedes ahí, actividades productivas por cada uno de los centros de trabajo. Pregunta si cada uno de ellos tiene capacidad productiva. Si es sí, entonces genera el plan detallado aquí. Y ahí va. Aquí le ponen ustedes que genera la secuenciación, que genera la calendarización y verifiquen la capacidad. Lo que sea así de decisión, se lo pasan al caballero de acá, sí, este de acá. ¿Capacidad, sí o no? Ese ahí arriba no lo sabe. Podría ser, pero no, capacidad, ¿se cumple sí o no? Sí. Y si lo cumplimos, entonces le pasamos esto como plan final a alguien que hace la aprobación. Aquí le dieron a esa área gerente, póngale GG nomás, gerente general, perfecto. ¿Aprueba? Sí y no. No, volvemos al proceso. Aquí está, este acá abajo, ahí. No, y volvemos a todo el proceso. Sí, sigue para allá, se valida y se ejecuta después. Pero como nos pidieron plan detallado, generamos el plan detallado, final, aprobado y terminó el proceso. Fin. Y aquí hay otro ejercicio que también muestra lo mismo. Las áreas y sus módulos, siempre eso, áreas y sus módulos. Aquí no tiene lo que decimos nosotros, pero aquí, recomendación. Solicita plan detallado aquí. Listo. Y mueve las áreas. En este caso aquí le tiraron la tarea al área de operaciones. Fíjense lo que solicita, dice. Solicita PDP, PMP. Esto le puso un poquito más de la cuenta, porque el PDP sería una referencia nomás. PMP y órdenes de pedido, ¿no? Ahí están los dos, órdenes de pedido y PMP. Perfecto. Entonces, ahora asigna por centros de trabajo
Y finalmente verifica las capacidades. ¿Están las capacidades? Sí. Solicita secuenciación. ¿Qué hace la secuenciación? El módulo. Secuenciación. Ya. Para allá y valida. Y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está un poquito más detallado. Fíjense en ese y a lo mejor de ahí saquen ideas para elaborar el de ustedes. Y una vez que se hace todo el proceso, optimicen en todas las partes que puedan, optimicen y al final terminamos con fin. Y acá, como a ustedes le gusta poner, entonces acá, como le puso esta persona acá, mira, este grupo, inicio, fin. Acá, si yo miro aquí, aquí está el plan detallado aprobado. Preguntas del público. No hay preguntas. Todo claro, profe. Estamos clarísimos. Ahí tienen dos ejercicios, entonces usen ese como referencia. Y esto, para hacer una última revisión de nuevo, volver a insistir en la jerarquización de la planificación. Esto es lo que hemos hecho y de allá venimos y allá vamos. Partimos acá arriba. Aquí partimos, ahí. Pronóstico de venta, que como tarea de ustedes, como ingenieros futuros ahí, damas y caballeros, es un buen desafío. Cada vez que se hace un pronóstico, tiene dos grandes temas. Uno es el tema de la disponibilidad de la información. No siempre está toda la información. Cuando tengan algún proyecto que ustedes enfrenten de exportación y de grandes volúmenes, hay una fuente que es la más confiable, usen esa. Banco Central, nadie les discute lo que hay ahí. Ahí todo lo que sea de entrada y salida del país tiene que estar ahí. Imposible que algo no pase por ahí. Esa base central es una tremenda base de datos. Así que hay que tener harto tiempo, pero ahí está, listo, ahí lo tenemos. Y entonces con eso le aplicamos algún test de validación matemático y por lo tanto este pronóstico de venta finalmente está validado. ¿Cuál es el horizonte de este? Anual. Y estamos hablando del largo plazo del negocio. Lo que pasa es que uno empieza a trabajar en un negocio y todo esto ya está definido. Entonces uno hace una pega por acá abajo, pero está haciendo una pega que tiene sentido mi pega, pero lo que hay que entender es que eso tiene que estar conectado a un largo plazo, a un plan estratégico del negocio. Aquí bajamos ahora entonces a lo productivo, porque aquí son unidades monetarias nomás, ¿ahí? ¿Se fijan? Largo plazo. Y aquí entonces le damos ahora la característica propia del negocio. Grandes categorías de productos del negocio. Si es una zapatería, zapatos de tipo 1, 2, 3, 4. Zapatos de varones, de damas, deportivos, ya. Ahí ya tenemos tres categorías, tres centros de trabajo de inmediato al tiro, por ejemplo. ¿Qué genera aquí el PAP? Mano de obra stock. Normalmente aquí bajamos, fíjese, allá anual, mensual aquí. El PAP, tarea para el PMP, distribución por los centros de trabajo y verificando siempre la capacidad productiva. Aquí bajamos normalmente a semanales y cuando llegamos al plan detallado, que puede ser que uno lo haga semana por semana, pero el detalle tiene que estar de asignación de recursos diarios también. Aquí diario, plan de detalle, el que estamos haciendo hoy día. En los centros de trabajo distribuimos, recuerden, secuenciación, capacidad productiva y a buscar alguna fórmula de hacer la calendarización. Secuenciación, calendarización, verificando la capacidad productiva. Eso. Si no hay consultas, una última mirada a lo que es la preentrega de la próxima semana, que está aquí, en pantalla. Entramos entonces, capítulo número 5, entrega P11, que se llama así, desarrollo sistema de planificación de corto plazo. Preentrega el próximo lunes 10, a la hora que ustedes ya saben. Y esto es lo que dice entonces el plan de lo que hay que entregar. Es esto: realizar diagrama de flujo, procedimiento, planificación detallada, incluir entidades y relaciones, ya aquí aclaró, entidades y relaciones, además de los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo. Revisen y vean el módulo lo que tendría que tener el módulo. No necesariamente son las mismas anteriores. Fíjense lo que hace el módulo, este módulo de planificación detallada, para ver, de ahí sacan las planificaciones. Ahora, si se repiten, ok, pero hagan el análisis particular de cada caso. ¿Y pauta a seguir? Referencia a numeración, ya dijimos, hagan un 5.1 introducción, 5.2 pónganle la parte conceptual y en 5.3 le ponen el flujograma y se refieren, si ustedes lo van a detallar, cómo lo hace, cuál es la lógica, perfecto, y después hacen el diagrama de flujo. Algo importante aquí para el desarrollo 1, seguir las pautas que hemos aplicado para mostrar los diagramas lógicos, la forma como se hace para en este caso generar un plan detallado. Y en el punto 1, describir en forma global la parte conceptual de planificación de corto plazo. Hablen planificación de corto plazo, planificación detallada. Esos serían los dos grandes temas de la parte conceptual para incorporar en esta parte del informe. ¿Alguien tiene alguna consulta?
Todavía estamos a tiempo. ¿O no hay consultas? No fue tan grande la auditoría del día, pero bueno, los demás tienen que mirar ahí el video, pero en mi opinión creo que es mejor este contacto directo. Ya, el público tiene una pregunta. Vamos con la pregunta. Una pregunta solamente de que no sé si sabe que el 24 al 28 hay una semana de receso. La U. Por supuesto, por supuesto. Ah, ya. Pero estamos en un curso de planificación. Pues. La planificación, recuerden otra cosa, vayan grabando algunas cosas. En la planificación de todo negocio, en la vida incluso, mientras más largo el plazo, más inciertos los resultados. Entonces, si planificaste todo un semestre, claro, pasan todas estas cosas entre medio. Del 24 al 28 de recesión, hacemos el receso, Unis. ¿Bien? Concedido el receso. Muchas gracias, profesor. Sin que se perjudique el avance. Y ustedes ahí cambian de ambiente, de aire, qué sé yo, ahí se potencia y después vuelven con más bríos todavía y seguimos avanzando hacia adelante. ¿Bien? Exacto. Sí, Ya, Se vuelve gracias. potenciado, profesor. más potenciado. Sí, incluso vuelve planificado más encima. Digo yo, Exactamente. también, todo eso. Ya, y Ahora ¿cómo se llama también? Y con playas ahí espectaculares como las tienen algunos o algunas. Sí, vos, pero Afortunados. Nos vamos de viaje. Afortunados. Nos vamos de viaje Esos 2 son semanitas. afortunados. Son afortunados. No, nada, ni siquiera envidia, porque extraordinario. Felicitaciones nomás de tener esa suerte. Dama y caballero, ¿les Aprovechar, quedó claro la pega? hay que aprovechar Así es. exactamente. Ya, entregan entonces, entrega el día lunes. Revisen todas las otras cosas. Si alguien tiene dudas, yo vuelvo a insistir que si alguien tiene dudas y que van más allá de lo que se aclara en las sesiones de seguimiento o esta, bueno, indíquenlo y hacemos una reunión específica. Esa es algo, la hora de consulta, hora de atención de los colegas aquí de trabajo, la ponen ustedes. Cuando ustedes gusten, buscamos un ajuste nomás si alguien tiene una cosa particular. De hecho, algunos grupos lo hemos hecho con algunos grupos, pero todos los demás está disponible para todos los grupos. Si alguien tiene alguna duda o de repente hay algo que está muy confuso, ya pues, nos reunimos, lo revisamos en conjunto. Ese apoyo está disponible para ustedes. ¿Estamos? Gracias. Estamos más o menos bien en la profesor. hora también. Suficiente con lo que hemos visto. Como último tema de lo que yo les iba a contar es que entonces vamos a poner al día todo lo que tenemos aquí, como siempre, de costumbre, lo vamos a subir todo a nuestra plataforma de comunicación, que es el Educando. Yo voy a subir toda la documentación, vamos a subir los videos de ayer, este video y todos los materiales didácticos para que ustedes trabajen en la preentrega del P11 para la próxima semana. ¿Bien? Gracias, Cualquier profe. duda, Muchas gracias, estaremos profesor. atentos. Que les vaya muy bien a todos. Que esté muy Cuídense bien también. ustedes. Muchas gracias. Nos Adiós. vemos. Chao. Hasta el Muy bien. próximo martes. Que estén bien. Chao, Dios. Chao, profesor. Adiós, adiós.